¿Cuántas veces que hay? No sé, 13. 13 contigo. 12, 13. ¿Y contigo? Así que no me hay 11. No, lo que digo es que se llama Ricardo Pérez, yo te lo voy a pasar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor. Bien, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Vamos a dar unos minutitos a que ingrese el resto y vamos a ir iniciando entonces. Preguntas. Pero mira que dejó. Ya me sirvió.
subir acá. Según mi lista, nada más faltan 2. Ponle el puff acá. El puff acá. Que se pueda subir ahí. Cuidado. Bueno, ya estamos la mayoría en el aula, en la sesión, así que vamos a darle la bienvenida a la doctora María Eugenia Gutiérrez con el tema optimizando el uso de antimicrobianos en tiempos de resistencia antimicrobiana. Así que, sin más, pues lo dejamos con la doctora Gutiérrez. Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver si Meet coopera. Es donde dice una ventana, ¿no? Sí. Y escoge Ahí está. No, pero tienes que escogerla. Ya le escogí. Y presentar. Ahí está. Ok. Estás compartiendo. Bien, chicos. Su profesor me ha pedido que los vaya preparando para lo que van a estar haciendo posteriormente cuando se gradúen, para que vayan empezando a darse cuenta de las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer con respecto a los antibióticos. En este punto estamos usando el término antimicrobianos, específicamente para referirnos a patógenos bacterianos. Sin embargo, pues el término también abarca cualquier patógeno microscópico, ¿no? O sea que en un término, en una extensión de su término sería otra cosa, pero les aclaro que en esta ocasión nos estamos refiriendo a antibióticos específicamente porque vamos a hablar de resistencia bacteriana. Y antes de comenzar a hablar sobre esto, lo que yo quería irles diciendo es que esto tiene que ser algo muy interactivo. Ustedes tienen que estar participando, tienen que estar muy pendientes. Yo les voy a estar preguntando cosas. Su profesor me facilitó una lista y ya los veo a todos aquí. Porque al ser este entorno virtual, se presta que haya mucha pasividad del estudiante. Y este es un tema que ustedes lo van a necesitar mucho, es un problema de salud pública, o sea que necesitamos que todos estén muy pendientes. Así que no se distraigan en ninguna otra cosa, porque de repente yo puedo llamar a alguien y no va a saber y va a contestar alguna cosa que no es. Así que primero vamos a ir haciendo como una lluvia de ideas que me va a servir como de un termómetro para ver qué tan orientados o qué tan perdidos están en el tema. Si la pregunta la tienen ahí en la pantalla, ¿qué necesito saber o qué necesitan saber ustedes para prescribir un antibiótico? Son muchas cosas. Vayan pensando la que van a decir. Voy a empezar a llamar a Eliezer. ¿Qué piensas que debes saber cuando vas a prescribir un antibiótico? Muy buenas tardes, primero que todo. Yo los escucho bajito. Dame un segundo, Eliezer. Se le escucha muy bajito la... ¿Dónde? Dame un segundo, Eliezer. Ok, ahora sí. Muy buenas tardes. Hola. Yo considero que una de las principales cosas que necesitamos saber es estar seguros de que el paciente tiene una enfermedad causada por un agente infeccioso. ¿Un agente infeccioso de qué tipo? Bacteriano. Correcto. ¿Quién más? Vamos a ver, Fergie. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Además de lo que dijo mi compañero, también deberíamos saber qué tipo de microorganismo es o en qué tejido se encuentra la infección. Ok, muy bien. ¿Alguien más?
¿Hay algún voluntario? Si no, sigo llamando unos 5 más. Yo, Saleh Bayrat. Ajá, dime, Saleh. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, las comorbilidades que puede tener mi paciente. Ok, Hay este que, tipo de las paciente. singularidades de este tipo de pacientes, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo qué características podría tener ese paciente que nos hicieran pensar en algún tipo específico de antibiótico que debo usar o que no debo usar? A ver, Malcolm Si, Méndez. si el paciente tiene, por ejemplo, inmunodeficiencias, pensaría yo, Ajá, si tiene que esto le permita tener una infección porque su sistema inmune está deprimido como tal. No le va a afectar de la misma manera como una persona con un sistema inmune completamente normal. correcto. Y también en ese caso podrías pensar en patógenos que normalmente no afectarían a una persona que tiene sus defensas normales y eso también va a incidir en el tipo de antibiótico que vamos a escoger. Eh, a ver, Ingrid, ¿alguna otra cosa que hay que saber eh, antes de prescribir un antibiótico? Aló, Ingrid, la perdimos. Es que no los veo aquí. Ok, van bien, van bastante, han enfocado muy bien el tema, así que no tengan temor, pueden seguir dando. Esto es una lluvia de ideas y aquí se pueden decir, esto es muy, muy amplio. Doctora, no sé si también sea importante los efectos secundarios que puedan causar los antibióticos en el paciente. ¿Tú eres Ingrid? No, Pilar. A ver, Pilar, ¿dónde está Pilar? ¿Pilar qué? Pilar está al final, en la última página acá. Ajá, ok. Sí, correcto. O sea que ustedes han estado enfocando, lo han hecho bien, porque para prescribir un antibiótico, lo primero que tengo que saber es si hay una infección bacteriana. ¿Qué tipo de infección es? ¿En qué ubicación? Eso también lo dijeron. ¿Cuál es el tejido que está implicado? Y el tipo de paciente también. ¿Qué otras cosas una vez que ya ustedes decidieron que sí es necesario en este tipo de paciente específico, en este caso específico, que tengo que dar un antibiótico, cuál es lo siguiente que pueden pensar? Otras cosas que ustedes necesitan antes de hacer la receta. Dice Ingrid que tiene problemas con el micrófono, pero la respuesta de ella es que tratar de definir bien los signos y siempre para tratar de enfocar la Espérate, sí, es que no, alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Ajá. Ok, ¿qué más? Ya decidí que sí, tengo el paciente, tengo el caso, ya sé qué más tengo que saber al momento de Conocer Si es alérgico a sobre, algún medicamento, algún antibiótico. Muy importante también la historia de las alergias del paciente. sí, además de eso, podemos conocer lo que es la farmacocinética, la farmacodinámica del paciente, su absorción, la dosis, todo sobre el medicamento. Ajá. ¿Qué es farmacocinética? La farmacocinética estudia el movimiento del fármaco y cómo va cambiando el fármaco dentro del organismo. Ok. ¿Y la farmacodinamia? Es lo que el fármaco le hace al cuerpo, más o menos. Se las diste al revés, pero no importa. Es importante que hayas dicho eso porque es algo muy importante en la prescripción del antibiótico, la farmacocinética y la farmacodinamia, que es diferente para diferentes tipos de antibiótico y muchas veces no se toma en cuenta. Por esa razón es que tú puedes dar un antibiótico una vez al día y otras veces lo tienes que dar cada 4 horas o cada 8 horas. Las características, o sea, lo que el cuerpo le hace al medicamento una vez este ingresa, tiene que ver también con cuál es la vía de administración que voy a utilizar.
Entonces ustedes tienen que tener presente que hay infecciones en las que puede ser que un antibiótico que esté muy bien indicado de acuerdo al patógeno que yo sospecho, porque en el momento en que ustedes van a prescribir, muy probablemente no van a tener un cultivo en la mano, sino que ustedes van a dar un tratamiento empírico sin saber exactamente lo que el microorganismo que está causando la infección al paciente, pero van a hacer una suposición educada, porque con los conocimientos que ustedes tienen, si el paciente tiene, por ejemplo, una infección urinaria, ustedes tienen una idea de cuál es el patógeno que más comúnmente podría estar causando esa infección y conforme a eso van a elegir el antibiótico. Si es para un paciente que está bien, lo estoy viendo en una consulta, él está en buenas condiciones, no lo voy a hospitalizar, puedo utilizar un tratamiento oral, pero sin embargo, si es un paciente que está grave, que va a meritar cuidados intensivos, o no está grave, pero necesita hospitalización, y ustedes están con él en el cuarto de urgencias, pues entonces lo que va a necesitar es muy probablemente un medicamento intravenoso. O sea que eso ustedes lo van a ver pues ya cuando estén trabajando en el medio hospitalario, pero normalmente en su consulta de atención primaria, de centro de salud o de una clínica, van a estar manejando más que nada antibióticos orales. Cuando tenemos el caso de un paciente en específico, hay características del paciente que son importantes, características del tipo de infección y también características del antibiótico. O sea que son todas características que tenemos que conjugar para elegir el mejor antibiótico posible. Ok, han contestado muy bien. Entonces, miren aquí a quién tenemos. Es Sir Alexander Fleming, que ya en 1945, cuando no tenía mucho tiempo de haber sido empezado el mercadeo de la penicilina, ya él estaba como presagiando lo que iba a ocurrir con aquellas personas que utilizaran mal los antibióticos. Fíjense que él lo dice. El público va a demandar la droga, empezará una era de abusos, los microbios están educados para resistir la penicilina y un ejército de organismos resistentes a penicilinas puede ser pasado a otros individuos hasta llegar a alguien que contraiga septicemia o neumonía y que la penicilina no pueda salvar. En este caso, la persona insensata que jugó con la penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumba a la infección por el organismo penicilino resistente. Espero que el mal pueda evitarse. Eso decía Fleming en 1945. Ustedes recuerdan que el descubrimiento se dio a finales de los años 20. Sin embargo, no es como ahora que producir a gran escala un antibiótico se hace con facilidad. Esto llevó años el poder sintetizarlo y ahí entraron otros científicos a trabajar hasta que por fin se pudo mercadear. Rápidamente se desarrolló resistencia, los microorganismos desarrollaron resistencia a la penicilina y ese tipo de resistencia también se pasó a otros microorganismos y es el problema que estamos viviendo en la actualidad. Si ustedes buscan y ponen Fleming en Google van a salir muchas fotos de Fleming y él era muy fotogénico y le gustaba mucho tomarse fotos. Ustedes lo ven allí, van a encontrar muy parecidas esas fotografías. O sea, no había selfies en ese tiempo, pero fíjense que él es una persona que en su medio de trabajo le gustaba mucho tomarse fotografías. Aquí tenemos un cuadro de los antibióticos. Fíjense que aquí hay muchos tipos de antibióticos. En la actualidad no se añaden en realidad muchos antibióticos nuevos. Esta es una figura que hice hace algunos años, ya ahora se podrían incluir algunos grupos nuevos de los últimos 2 años para acá. Grupo como antibióticos, o sea, familia de antibióticos nueva. Pero lo que más ha ocurrido es que, por ejemplo, podamos tener
nuevas generaciones de los tipos de antibióticos que ustedes ven allí. A ver, un ejemplo de betalactámico, Ramón. Buenas tardes. Bueno, La penicilina. correcto. Otro betalactámico, Luis Ibarra. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Pues también están las cefalosporinas. perfecto. Muy bien, esos son los betalactámicos más comunes. Los betalactámicos son a la vez, dentro de los grupos de antibióticos, son los más utilizados. Hay otros también que se utilizan mucho, que ustedes los ven. Voy a usar el pointer. Las quinolonas. A ver, un ejemplo de quinolona. Jonathan Espinosa. Buenas tardes, una fluoroquinolona. Sí, pero un nombre, o sea, eso es un grupo de quinolona, pero un nombre, pues un antibiótico específico. De las fluoroquinolonas hay varias. Mencióname la más conocida, pues, la que tú más recuerdas. Alguien que ayude a Jonathan. A ver, Jocelyn. Levofloxacina. Correcto, bien. A ver, otra de estas acá. Ok, vamos a dejar eso allí, porque hay otros nombres allí que están más complicados, que en realidad esas son las que más uno ve que se utilizan. Y un ejemplo de aminoglicósido, que están acá abajo los aminoglicósidos. Joana Quintero. Buenas tardes, entamicina. Correcto. ¿Y qué problema tenemos con los aminoglicósidos? ¿Por qué es que no lo debe usar uno a menos que los beneficios superen a los riesgos? A ver, Juliana. ¿Qué tipo de toxicidad tienen los aminoglicósidos? A ver, ¿quién la ayuda? Causan daño renal. Correcto, correcto. Daño renal y qué otro tipo de daño, aunque los que se usan más recientemente ya no causan ese tipo de daño, pero sí nos daba mucho problema cuando se usaba para el tratamiento de la tuberculosis. Ya les di bastantes datos allí. ¿Qué otro tipo de toxicidad? Ototoxicidad. Oh, correcto. ¿Quién dijo eso? Malcolm Mendel. Muy bien, Malcolm. Ok. Entonces, fíjense aquí. Ustedes observan, esto es una línea del tiempo. En esta línea del tiempo, ustedes ven aquí, vamos, 1930 hasta 2010, por allí. En la parte de arriba, vamos relacionándolo con los tipos, con los antibióticos y el momento en que empezamos a usarlos, que empezó ya su uso, estaban a nivel comercial y se podían usar ampliamente en la clínica. Ustedes observan allí cómo van en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las penicilinas, poquito al principio de los años 40, las sulfonamidas, que fueron antes, las polimixinas, que las hemos vuelto a utilizar ahora para los microorganismos multidrogoresistentes, pero que son antibióticos que existen desde hace muchísimo tiempo. Ustedes ven que ya entre los 40 y los 50 se inició su mercadeo. Y ustedes observan que en azul tenemos los microorganismos gram positivos resistentes con su mecanismo. En este PRCA es el Staphylococcus aureus,
resistente a la penicilina, que fue lo primero que surgió, y de eso hablaba Fleming en la primera diapositiva. Luego acá al mediados de los 60, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y en rojo ustedes ven acá los mecanismos de resistencia de los microorganismos gram negativos. ESBL, que son las siglas en inglés de beta-lactamasa de espectro extendido, la AMC, la conocida KPC, y más recientemente las metalo-beta-lactamasas, que son, en este caso, la nueva DELI-1, que es una metalo-beta-lactamasa, que son una de las carbapenemasas, o sea, enzimas que degradan los carbapenémicos. ¿Cuáles son los carbapenémicos? ¿Ustedes recuerdan algún carbapenémico? Cuando les digo esa palabra, ¿a qué les suena? A ver, Roxana. ¿Cuál es Roxana? El imipenem. Ajá, muy bien. Muy bien. El imipenem es un carbapenémico. Son beta-lactámicos y son de los antibióticos que tienen el mayor espectro antibacteriano conocido. Sirven para gram positivos, gram negativos y anaerobios. No cubren microorganismos resistentes, por ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, no. Eso no lo cubren. Sin embargo, sí sirven para cuando hay beta-lactamasas de espectro extendido, pero son degradados por las carbapenemasas. Entonces, cuando tú tienes el antibiótico con el mayor espectro antibacteriano conocido y tengo una enzima que lo degrada, eso es un muy grave problema, porque significa que los pacientes que tengo más graves no voy a tener con qué tratarlos. Entonces, en la parte de abajo, pues ustedes ven los medicamentos, los antibióticos que se han sintetizado y mercadeado más recientemente. Linezolid, que es principalmente para microorganismos gram positivos, pero resistentes, enfocado al tratamiento, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. También tenemos daptomicina. Y cuando tenemos un resistente a meticilina, por lo general nos vamos a la vancomicina, pero la vancomicina tiene sus problemas también. No penetra bien a todos los tejidos, tiene problemas de toxicidad también, con lo cual no siempre vamos a obtener los resultados deseados con ella. Y podemos ir desencadenando resistencias también. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí que dice VRE es enterococo resistente a la vancomicina. Y acá tenemos Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, de los cuales el primero se describió en el 2002 y luego de eso han sido muy pocos, afortunadamente. Y cuando se presenta, pues es muy difícil el tratamiento. Entonces, lo que quería que observaran aquí, pues, es que concomitantemente al desarrollo de nuevos antibióticos, empieza el desarrollo de resistencia. Y eso lo podemos ver con más claridad en este cuadro. Observen que aquí tenemos las clases de antibióticos. Acá tenemos los ejemplos de integrantes de esas familias de antibióticos. En esta otra columna, el año en que se aprobó su introducción al mercado. Y en esta gráfica de acá vamos a ver cuántos años después de que se introdujo al mercado desarrollaron resistencia. Observen eso, la penicilina se introdujo en 1942 y antes de 5 años de estar en el mercado ya había resistencia. Vámonos a otro que probablemente ustedes recuerden también, la vancomicina. En el 58 es de los que más se mantuvo sin que hubiese los microorganismos que presentaran resistencia, más de 30 años. Las quinolonas
demoraron poco menos de 20 años. Pero miren los últimos, las estreptograminas, las oxazolidinonas, como por ejemplo tenemos el Linezolid. Se introdujo al mercado en el 2000, hace 20 años, y como unos 2 años después ya había resistencia. Lo mismo la daptomicina, 2003, poquito después estaba presentando los microorganismos la resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué presentan resistencia? Porque esto es un fenómeno ecológico. Las bacterias están destinadas a sobrevivir y tienen dentro de su código genético cualidades que les permiten enfrentar a los antibióticos que nosotros les damos. Los antibióticos vienen principalmente de la naturaleza. Y aquellos que son sintéticos se desarrollan muchas veces imitando compuestos que ya están en la naturaleza. Entonces, estas bacterias muchas veces en su código genético ya tienen la capacidad de enfrentar, de degradar, de defenderse de estos antibióticos, aunque nunca se hayan enfrentado a ellos. O sea que en esa parte nosotros vamos en desventaja. La carrera por desarrollar antibióticos es muy cara. Muy pocas compañías farmacéuticas quieren emprenderla, porque una vez que desarrollan el antibiótico y consiguen la aprobación, al poco tiempo ya tienen resistencia y pierden económicamente grandes cantidades. Entonces vamos a lo que estamos hablando hoy. Fíjense estos números. Ahí hay muchas referencias, ustedes las ven en la parte inferior derecha de la diapositiva, desde hace mucho tiempo, y podríamos seguir poniendo otras referencias. Tanto como el 50% de los tratamientos antimicrobianos que se prescriben son innecesarios o son inadecuados. Hay muchas maneras de que sean innecesarios y muchas maneras de que sean inadecuados. Eso lo vamos a ver. Fíjense en esto, es un estudio que no es tan nuevo, ya va llegando a los 20 años. Se determinó que se prescribían antibióticos en 68% de las consultas por infección de vías respiratorias altas, que todos sabemos que la mayor parte de ellas van a ser bacterianas. Virales. El uso ambulatorio de antibióticos lleva un aumento de 4 veces en la resistencia a antibióticos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a oír hablar de microorganismos resistentes y de problemas de resistencia a nivel de los hospitales. Sin embargo, ya en la comunidad hay muchos microorganismos resistentes productos del mal uso que se le da a los antibióticos en pacientes ambulatorios. Innecesario, excesivo, inadecuado. Y el desarrollo de resistencia, o sea, que una persona, luego de tomar un antibiótico que no necesitaba, tenga en su organismo bacterias resistentes, puede persistir hasta 1 año de haber completado ese curso de antibióticos. Observen acá que la mayor parte de las veces, pues lo que se encontró en el estudio que fue publicado en Medscape, vamos a ver que se le daba 21% a otitis media, 16% infección de vías respiratorias altas, bronquitis, faringitis, sinusitis. Es lo más común que uno ve que en la atención del paciente ambulatorio, especialmente el pediátrico, llegan con cuadro respiratorio, con secreción nasal, con malestar, y se le prescribe un antibiótico cuando el cuadro es obviamente viral. Y estas son algunas de las cosas que uno escucha. Yo puse unos puntos suspensivos en la parte de abajo porque en realidad uno podría seguir anotando y llenar 5 diapositivas más con cosas que la gente dice. Y más ahora que hay COVID, porque el COVID ha venido a traer otra cantidad de cosas, incluso que la acitromicina también sirve para COVID. Voy a recetarle un antibiótico para cubrirlo,
eso uno lo escucha a los colegas. Los antibióticos inyectados son mejores que las pastillas, eso no es que se lo oye a los colegas, eso uno se lo oye a la abuela, a la mamá del niño, que siempre quieren que puyen a los niños porque eso es mejor. Cuando yo ando mocoso me tomo un antibiótico y se me quita. Hay gente que se toma ampicilina, se toma amoxicilina o se toma levofloxacina que mencionaron uno de ustedes hace un rato, cada vez que tienen alguna molestia. Siempre que hay fiebre hay infección. Así que miren la cantidad de situaciones en las que se están dando antibióticos sin usarlo. Otra manera es, digamos que la persona sí tenga una infección bacteriana que amerite tratamiento, pero el tratamiento que se le indica, el antibiótico que se escoge no es el antibiótico adecuado. Bien. A ver, es como hablar con la pared cuando le explicas a la mamá que el hijo no necesita antibióticos. Por eso es que quizá muchas personas optan por dar el antibiótico, porque es más rápido que la persona salga con la receta y se vaya tranquila a tener a la mamá insistiendo y uno teniéndole que explicar, se pierde mucho más tiempo. La receta la haces en 2 minutos y explicarle a la mamá te puede llevar media hora y va a salir de allí hablando mal de ti. Pero, y a buscar al médico que sí le dé el antibiótico. Pero en realidad lo que a nosotros nos toca es hacer buena medicina y a las cosas virales no se les da antibiótico. Porque tampoco es inocuo y tampoco es gratuito dar antibióticos cuando no están indicados. Acá la niña la llevan al pediatra porque tiene mocos y tos y le quieren dar un antibiótico. Y eso lo vemos muy frecuentemente. Cuando salió la ceftriaxona, también fue mal utilizada desde el principio. Eso fue hace tiempo y era de los primeros antibióticos que uno podía dar intramuscular una sola vez al día, o sea que permitía manejo ambulatorio. Donde se utilizó peor fue en atención de paciente ambulatorio, porque se le daba pediátrico y de adulto también. Se les daba, era fácil, mandabas al paciente una receta y se le ponían inyecciones, no tenías que hospitalizarlo. Pero la ceftriaxona pues es un antibiótico, una cefalosporina, que tiene un espectro amplio. Y por esa razón pues se desarrollaron, se promovió el desarrollo de bacterias resistentes. Significa que eso disminuye la utilidad de la ceftriaxona, no la ha eliminado totalmente, en nuestro medio no, nosotros, aunque se ha utilizado muy mal, todavía tenemos una utilidad de las cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, pues en otros países hay unos niveles de resistencia que son muy altos, en varios gram negativos. Esto es un material desarrollado por el CDC, no es para médicos, es para tratar de instruir a la comunidad, y ustedes ven que se los comparan con las infecciones bacterianas, las infecciones virales y la necesidad o no de administrar antibióticos. Como ustedes ven, el resfriado producido por virus no se necesitan antibióticos. Bronquitis en un niño que está sano o en adulto no se necesita antibióticos. La tosferina, que es producida por bacteria, esa sí necesita antibióticos. La gripe, el flu o la influenza es producida por un virus o varios virus, porque son varios tipos de virus, no se necesita antibiótico. La faringitis estreptocócica, esa sí es una bacteria, esa necesita antibióticos. El dolor de garganta, que no sea por estreptococo, no necesita antibiótico. La otitis media con efusión, no. Y la infección del tracto urinario, que es producida por bacterias, sí. Entonces, allí, en el punto de la infección del tracto urinario, también hay que hacer una parada para comentar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿es realmente infección?
Si ustedes le toman un cultivo, la persona pues no tomó la muestra adecuadamente, muy probablemente puede haber crecimiento de un microorganismo sin que realmente haya una infección. Ocurre con frecuencia y esto ha dado origen a brotes de bacterias multiresistentes en hogares de ancianos que periódicamente les hacen cultivos de orina a los pacientes. Muchas veces salen positivos y se les reciben varios cursos de tratamiento sin que haya necesidad de hacerlo. O sea que no toda bacteria que crece en un cultivo de orina significa que haya infección. Hay bacteriurias asintomáticas y las bacteriurias asintomáticas no deben recibir tratamiento. Entonces, fíjense aquí, ejemplos de usos correctos de antibióticos. Indicación incorrecta o innecesaria, porque vimos ya la patología viral que se le da un tratamiento antibacteriano. Mala elección del antibiótico, porque no he visto bien cuál es la presunta etiología, no identifiqué bien el espectro del medicamento, no me conocía la farmacocinética, estaba demasiado caro, tenía otras opciones menos caras, o era un medicamento muy tóxico habiendo otros, o lo di en un paciente que ya tenía cierta predisposición y agravé su condición. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene anemia, no debo evitar algún antibiótico que tenga toxicidad medular y pueda agravar más esa anemia, por ejemplo, las sulfas. O un paciente que ya tiene un daño renal preexistente y le damos aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, por el hecho de que se pueden dar, que tienen una vida media larga y que se pueden dar intramuscular, también se utilizan mucho en paciente ambulatorio y son causa de lesión renal. Hay pacientes que han quedado en alguna forma de terapia de reemplazo de la función renal debido a cursos prolongados o repetitivos de aminoglicósidos, habiendo otras opciones. Vía de administración equivocada, dosis inadecuada, ya sea muy baja o muy alta, intervalo entre las dosis incorrecto, duración excesiva de la terapia, profilaxis quirúrgica muy prolongada. De estos dos ejemplos, del 6 y el 7 vamos a hablar un poquito. Yo no sé si ustedes ellos ya fueron al hospital. Sí, porque ellos ya son de 5º año. Ok. A veces uno encuentra en los hospitales, revisas un expediente y de repente encuentras un antibiótico que no sabes por qué está indicado. Uno busca el cultivo, no aparece nada, no hay una nota de evolución, y puedes encontrar, a veces en pacientes en unidades de cuidados intensivos, uno puede encontrar pacientes que tienen un meropenem, otro carbapenémico, que tienen 25 días con un carbapenémico y nadie sabe por qué. A veces ocurre porque en áreas de mucho movimiento, muchos médicos ven a un mismo paciente y a veces te da la duda de por qué estará ese antibiótico, pero mejor lo dejo, ¿no? Y entonces así nos vamos a ya o sea, son muy pocas las infecciones que ameriten un tratamiento tan prolongado. O sea que la mayor parte de las veces que uno encuentra esos antibióticos exageradamente prolongada la terapia es debido a que no se está manejando adecuadamente. La profilaxis quirúrgica muy prolongada. A ver, ¿qué es profilaxis? ¿A quién no le he preguntado? Yanelis. Yanelis está teniendo problemas con el internet. Ok, Cintia. ¿No está Cintia? Sí, debe estar Cintia.
Aileen Rodríguez. ¿Qué es profilaxis? ¿Te escuchas algo? Cintia contestó, son medidas para proteger al paciente, dice Cintia. Contestó por chat, porque parece que no tiene micrófono. Ok. ¿Quién me da otra definición? De los que no tengan problemas con el internet. ¿Quién más? Bueno, Adrián Batista. Adrián, ok. Bueno, la profilaxis quirúrgica, lo que pasa es que cuando realizamos un procedimiento quirúrgico, tiende mucho a tener riesgo de infecciones por los microorganismos que tienen en la piel, por alguna mala implementación de la técnica, que es muy raro que se dé, pero siempre hay que darle la profilaxis para evitar que se dé la infección bacteriana o se dé una infección de otro microorganismo producto de la maniobra que estamos realizando. Ok. Entonces, si tú hablas de profilaxis, ¿cuándo se aplica eso? ¿Prequirúrgico, intraquirúrgico o postquirúrgico? Creo, si no yo me equivoco, se da, hay unas que se dan prequirúrgicas y otras que se dan postquirúrgicas. O sea, se dan en los dos momentos, si no me equivoco. Ok. Bien. Profilaxis es antes. Yo es lo que quiero es prevenir que algo ocurra. En realidad, dentro del concepto de profilaxis quirúrgica, uno debería nada más hacerlo antes de la cirugía, porque la idea es que al momento en que el cirujano haga la incisión haya una concentración adecuada de antibiótico en el área que se va a incidir. En ese punto, pues uno tiene que tener en cuenta la vida media del antibiótico, etcétera. Entonces, si resulta ser que la cirugía que estamos haciendo se prolonga mucho y dependiendo de la vida media del antibiótico, podría ser necesario aplicar otra dosis en el periodo intraoperatorio. Pero por lo general debería ser solamente una dosis antes. Cuando más se puede conceder el aplicar una o dos dosis en las siguientes 24 horas al procedimiento, pero no más allá. Si estamos haciendo más de eso, ya no estamos haciendo profilaxis y tendríamos que tener justificación para dar un tratamiento. A veces dicen los cirujanos, por ejemplo, entraron y era un procedimiento, era una cirugía limpia, pero hubo mucha manipulación en el transoperatorio y ellos les da como un miedito que puede haber algo de infección, puede haber alguna falla en la técnica o podría haber algún escape, principalmente cuando hay riesgo de escape de contenido intestinal. Entonces, en ocasiones ellos prolongan los antibióticos en las primeras 24 horas. Más allá de eso, no es correcto, no debe hacerse, sin embargo, es frecuente que se vea que haya una profilaxis quirúrgica que dejó de ser profilaxis quirúrgica. Esto es un documento de la Organización Mundial de la Salud. Ellos reunieron un grupo de expertos y dado el problema que existe de la gran cantidad de microorganismos resistentes, al punto que nos hemos quedado con múltiples antibióticos que ya no nos funcionan y el desarrollo de nuevos antibióticos es muy caro y es difícil y muchas farmacéuticas no están interesadas. Entonces ellos desarrollaron una lista en donde jerarquizan por orden de importancia cuáles son los patógenos para los que es prioritario desarrollar nuevos antibióticos. En rojo tenemos los críticos, sería prioridad 1. Prioridad 2
son la prioridad alta, prioridad 3, la prioridad media. Observen que en la prioridad 1 está el Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenemes, la Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenemes, las enterobacterias resistentes a carbapenemes y a cefalosporinas de tercera generación. O sea que la prioridad para el desarrollo de nuevos antibióticos se enfoca a esos organismos principalmente. Los de prioridad alta, ya vienen otros como el Enterococcus faecium, vancomicina resistente, el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, resistente a la vancomicina o intermedio a la vancomicina, el Helicobacter pylori, resistente a claritromicina, los Campylobacter resistente a fluoroquinolona, la Salmonella resistente a fluoroquinolona y la Neisseria gonorrea resistente a las cefalosporinas de tercera generación y a la fluoroquinolona. Está resistente a los tratamientos de primera línea que usamos con ellas. Y en tercer lugar, como prioridad media, el Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, el Haemophilus influenza resistente a ampicilina y la Shigella resistente a fluoroquinolona. Entonces, en el 2017 se desarrolló esta lista para que empezara como una carrera para el desarrollo de nuevos antibióticos. Del mismo modo, para que hubiese más estímulo para las farmacéuticas en el desarrollo de estos antibióticos, se dieron ciertas ventajas para que les fuera un poco más fácil. Y hay ciertos acuerdos, ciertas ventajas que se le han dado y que ellos lo engloban con el nombre del fast track, o sea, como el carril rápido, para que los organismos que se encargan de la evaluación y de dar la aprobación para la comercialización de medicamentos, como por ejemplo la FDA en los Estados Unidos o la EMA en Europa, para que tuviesen ciertas ventajas. Y de esa manera pues se ha conseguido que en los últimos años, hayan surgido nuevos antibióticos que permitan el tratamiento de estos patógenos. Sin embargo, el desarrollo de los antibióticos es más lento que la diseminación de las resistencias. Una de las preocupaciones y de las proyecciones pues, que se hacen, ustedes observan que las muertes atribuibles a la resistencia a antimicrobianos por año, se estima que va a ser de 10 millones de personas en el 2050. Muchísimo más de lo que serían actualmente, que son 700,000 como un estimado a la baja. O sea que en el 2050 se va a morir más gente por infecciones producidas por microorganismos resistentes que por accidentes de tránsito o por cáncer. Porque no vamos a tener antibióticos que sean efectivos contra los patógenos que vamos a tener dentro de 30 años. Esto es pensado de otra forma, representado lo mismo, otros patógenos infecciosos, la cantidad de muertes por otros patógenos, la cantidad de muertes que va a haber en el 2050 comparado con la que tenemos actualmente. Y aquí pues un estimado numérico, un fallo en abordar el problema de la resistencia antibiótica puede resultar en 10 millones de muertes para el año 2050 con un costo de 100 trillones en cuanto a la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer? A ver, un voluntario que diga qué podemos hacer, ¿qué se le ocurre para mejorar lo que estamos haciendo actualmente? Porque tenemos que seguir dando antibióticos. Eso no es algo que podamos dejar de hacer. Supongo que una mejor capacitación del personal de salud para que no
no receten los antibióticos pues cuando no se debe. Ajá, ¿qué más? Una mejor educación a la población, de que conozcan los riesgos de generar resistencias, de que muchas veces ellos no es culpa del médico, sino que ellos mismos se automedican con antibióticos y entonces hay que, no sé, darle ese miedo, por así decirlo, a la población de que al utilizar antibióticos puedes crear una enfermedad peor de la que te estás tratando. Muy cierto. Ustedes tienen, a veces hay personas que quedaron antibióticos allí porque alguien no se tomó un tratamiento que probablemente estaba bien indicado, o la vecina le pasa por la cerca un antibiótico que le dieron a ella, y la persona se lo toma sin que sea el antibiótico adecuado. ¿Alguno de ustedes tiene finca? Vacas, finca donde haya cerdos, o conoce, tiene familia que tengan finca? Ninguno es finquero. Nadie, no hay un ganadero. Ustedes saben que a los animales, al ganado, les dan antibióticos para engorde. Eso fue algo que yo por mucho tiempo no supe, y me llamaba mucho la atención. Cuando conversando con personas que tenían fincas, decían que los animales crecían bonitos, que se engordaban apenas le empezaban a dar los antibióticos. No se los inyectan, a veces se los inyectan, otras veces lo combinan entre el alimento que les dan. Entonces, la realidad es que se usan más antibióticos así para engorde en ganado y otros tipos o sea, ganado vacuno y otro tipo de animales. Se utilizan más antibióticos en ellos que lo que usamos los humanos en tratamientos. A veces se encuentran bacterias en las heces de las gallinas que son resistentes a antibióticos que todavía, que nunca en la vida lo han visto. Fue una de las cosas que pasó a principios de los años 2000, que se encontraron bacterias resistentes al linezolid, que ni siquiera había salido al mercado. Bacterias en heces de gallinas. Entonces, uno de los grandes problemas es el uso de antibióticos en el engorde de animales. Es más grande la cantidad de antibióticos que se usan en esos animales que lo que usamos para tratamiento. Lo que usamos para tratamiento bien usado, mal usado, es mayor a aquel problema. Entonces son los animales que nosotros ingerimos su carne. También en las heces de esos animales que van a los ríos, que van a los acueductos, que muy probablemente contaminan el agua que ingerimos, ya va a haber bacterias como esas resistentes. No puse esas gráficas aquí, creo que no, pero es parte del problema, y por eso es que hablamos de esto como un asunto ecológico. El tratamiento que nosotros damos no es nada más que afecta a nuestro paciente, afecta a otras cosas. ¿Por qué lo digo? Nosotros que estamos acá en una provincia que recibe pacientes de otras regiones, si en Bocas del Toro le dan X antibiótico a un paciente que posteriormente trasladan para el Ovaldía o trasladan para el regional, eso me afecta también, porque ya vengo con el riesgo de desarrollo de resistencia. Frecuentemente encontramos pacientes que nos llegan referidos de Bocas del Toro y que vienen con meropenem, vienen con piperacilina tazobactam, o con vancomicina, es lo que han estado recibiendo allá para una patología de la comunidad que pudo haber sido adecuadamente tratada con antibióticos de un espectro mucho más reducido. Entonces, es parte del problema, que es lo que está ocurriendo en otros lugares, nos afecta a nosotros. Cómo se introducen bacterias con producción de enzimas que degradan antibióticos, por ejemplo, las carbapenemasas. Llegan en avión, llega algún paciente que estuvo en otro lado, que adquirió una bacteria en otro hospital y la trae a nuestro medio, y en nuestro medio empieza a diseminarse. Entonces,
estos mecanismos de resistencia a veces se transmiten de forma vertical, o sea, de una bacteria a su descendencia, pero también se pueden transmitir de forma horizontal, a través de plásmidos, a través de unidades móviles de material genético que transmiten mecanismos de resistencia a otras bacterias, incluso de diferentes especies. Por eso que ustedes ven que, por ejemplo, la KPC, la NDM, la encuentras en Pseudomonas, la encuentras en Klebsiella, la encuentras en Escherichia coli, en Enterobacter, y cuando una de estas bacterias se toma a un hospital, si no se maneja adecuadamente, el brote no va a quedar un sitio en donde no se encuentre. Entonces podemos hacer diferentes abordajes. Este cuadro es más bien no solamente para uso adecuado de antibióticos, sino para prevenir infecciones dentro del entorno hospitalario. Personal en número adecuado. ¿Por qué? Para que la persona, los funcionarios mantengan las medidas de lavado de manos, de distanciamiento, de acuerdo a las normas de la prevención de infecciones. El personal atendió a este paciente, debe lavarse las manos antes de atender otro. Pero cuando hay muy poco personal y muchos pacientes, es cuando hay más riesgo de que la persona no cumpla ese lavado. Uso apropiado de barreras. Esto en la actualidad pues está exacerbado por la pandemia que vivimos, en donde estamos usando el equipo de protección personal de una manera más intensa que previo a esto. Las precauciones de aislamiento para evitar que las infecciones se transmitan. Retirar catéteres cuando no es necesario. Muchas veces pues el catéter se le pone al paciente en el momento en que llega, un catéter venoso central, que es un catéter de gran calibre, que lo uso cuando quiero administrar líquidos rápidamente o en altos volúmenes, o necesito hacer una nutrición parenteral y necesito pues esa vía grande. O bien que canalizo al paciente en una vena periférica para poderle administrar líquido a una velocidad que no es tan rápida ni en un volumen tan grande como los catéteres centrales. Pero resulta que ya no lo necesito, ya el paciente no necesita esa cantidad de líquidos, ya está comiendo, o ya no tengo que aplicar eso y los catéteres se quedan. Y los dejan allí para no tener que canalizarlo de nuevo. Pero esos catéteres son un vehículo para infección. O sea que en cuanto no se necesiten, se deben retirar, y eso es algo que debe evaluarse diariamente. Los antibióticos, el uso racional es un término amplio. El uso racional es en el paciente correcto, con la indicación correcta, por el tiempo correcto. Y debe haber controles. Para que no ocurra lo que les mencioné, de los pacientes que están ya con un meropenem allí congénito, nadie sabe por qué lo pusieron, nadie se atreve a quitarlo, y no hay un sustento. Dentro de las estrategias que se han desarrollado para tratar de mejorar el uso que hacemos de los antibióticos, está lo que se conoce como antimicrobial stewardship. Este es uno de esos términos que funciona bien en inglés, sin embargo, no hay una traducción al español que se ajuste mucho. Lo más cercano es un poquito más largo, que son las siglas PROA, que la aportan los españoles y significa programas de optimización del uso de antimicrobianos. O sea que AMS es lo mismo que Antimicrobial Stewardship, y PROA es programas de optimización del uso de antibióticos.
¿Qué significa esto? Intervenciones coordinadas diseñadas para mejorar y medir el uso apropiado de agentes mediante la promoción de la selección del régimen óptimo, incluyendo dosificación, duración de la terapia y ruta de administración. El equipo de Antimicrobial Stewardship idealmente incluye a muchas personas, incluyendo a un farmacólogo clínico que idealmente también debería pasar visita con el grupo de médicos y enfermeras en las mañanas. ¿Por qué? Porque normalmente los médicos no van a tener en la cabeza todos los parámetros de farmacocinética, farmacodinamia, las interacciones, o llevar un control de la duración de la terapia, por aquello de que no siempre están los mismos médicos o que nadie va llevando adecuadamente el conteo de los días. Entonces, también ellos van a poder saber, por ejemplo, un paciente en que ya recibe varios medicamentos, como ellos llevan ese control, ellos pueden saber, no puedo aplicar no se le puede dar este antibiótico porque ya este paciente está recibiendo este otro medicamento y tenemos un riesgo de que interactúen y que la concentración de uno disminuya y por ello su efectividad. Y también se pueden establecer controles de que de pronto tal medicamento ya lleva una cantidad de días, lleva 7 días, lleva 5 días, y no se lo va a surtir farmacia hasta cuando ese paciente no sea nuevamente evaluado. Y de esa forma se establecen controles. En la actualidad hay muchas aplicaciones que uno puede tener en el celular. Para ustedes va a ser más fácil eso que lo que fue para el doctor Batista, para mí cuando éramos internos hace mucho tiempo. Pero tú puedes tener en tu celular y buscar las interacciones. Anteriormente había que cargar el manual Washington en el bolsillo o tratar de abrir la biblioteca para encontrar un Harrison y buscar ciertas cosas cuando uno tiene dudas en los turnos. En la actualidad, pues eso es mucho más fácil. No se trata de que uno tenga en la cabeza todas las interacciones posibles, pero sí que las busque. Porque a veces encontramos pacientes que pueden estar sobredosificados porque se les ha dado medicamentos que tienen efectos similares. Entonces podemos tener un paciente que está muy adormilado, podemos tener antibióticos que son antagónicos, o puede haber riesgo de toxicidad grave por el uso de varios medicamentos, por ejemplo, con toxicidad renal, que se están utilizando al mismo tiempo. O sea que en ese momento uno tiene que buscar otra opción para no hacerle daño al paciente. ¿Qué es colonización? Ya no sé ni a quién le pregunté. Rubén Rodríguez, creo que no le he preguntado. ¿Qué es colonización, Rubén? Bueno, colonización se refiere a cuando los microorganismos pasan, porque por lo menos ellos están en una etapa, por así decirlo, simbiótica, pero cuando pasan de esto, que ya empiezan a reproducirse más de lo normal, es que entonces se podría decir que hay una colonización como tal. Cuando ya pasan de ser algo simbiótico a más bien algo patógeno, que ya se vuelve algo, ahí sí no sabría cómo explicar lo que, o sea, provoca ya una sintomatología en el paciente. ¿Alguien más quiere decir una definición de colonización de los que no han hablado? David. David debe escribir su respuesta en el chat porque su micrófono no funciona. Que le escriba.
Dice David que colonización es cuando la bacteria se asienta allí, pero no está causando enfermedad. Ok, sí. Es una diferencia importante que hay que hacer. En la colonización, la bacteria vive allí, se reproduce, pero no está invadiendo tejido, no está causando daño. Sin embargo, si yo paso un hisopo por allí y lo pongo en un medio de cultivo, va a crecer. Nosotros no somos pues ninguna parte de nuestro cuerpo externa, es una parte estéril. Incluso donde no tenemos ningún tipo de lesión, nos cultivamos y nos va a crecer algo. Me cultivo la piel y me va a crecer un estafilococo coagulasa negativo que no está causando ningún tipo de patología en mí. Sin embargo, ¿qué ocurre? Por ejemplo, y esto lo digo porque cuando vayan pronto a los hospitales a trabajar como internos, alguien manda a retirar un catéter venoso central. Y les dicen, retire el catéter y cultive la punta. Es un catéter que se está retirando por justamente lo que dijimos anteriormente. Ya el catéter no es necesario. Y se va a retirar porque no hace falta. No porque haya datos de infección, porque está investigando una posible infección en el paciente. Entonces, al hacer eso, se va ese catéter para el laboratorio. Allá el laboratorio, el tecnólogo invierte su tiempo, usa medios de cultivo, lo pone en una incubadora en donde se está 48, 72 horas, él luego tiene que estarlo viendo, tiene que identificarlo, nos hacen una sensibilidad y me devuelven a la sala un resultado. En la sala pueden pasar dos cosas. Llega el resultado y dice estafilococo epidermidis, que los estafilococos coagulasa negativos son prácticamente todos resistentes a la oxacilina. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las dos posibilidades es que el médico que lo ve piensa que sí es patógeno y le da vancomicina. O el otro que lo ve piensa, no, él no tiene nada, ese niño está mejor, o ese adulto está mejor, ese paciente está mejor, en unos 2 días yo voy a darle salida, esto es una colonización y no le voy a dar tratamiento. Ese sería el mejor escenario, pero aún en ese escenario ya gastamos un montón de plata porque gastamos los insumos, el medio de transporte, el medio de cultivo, la luz del hospital, el tiempo del tecnólogo, el mensajero llevando para atrás el resultado, y fue algo totalmente innecesario. Entonces, a veces podemos tener pacientes que están colonizados por algunas bacterias que pueden dar un poco más de miedo y van a recibir tratamientos que no son necesarios. Por ejemplo, en pacientes que tienen úlceras crónicas, un paciente que tiene una úlcera de presión o tiene un pie diabético que tiene una úlcera pero no hay infección y vienen y le cultivan la superficie. Por supuesto que van a crecer cosas que viven allí hace tiempo, pero no significa que haya que estén causando una patología. O sea que no siempre que ustedes ven un resultado positivo en un cultivo, eso va a indicar la necesidad de dar un tratamiento. Y eso primero tienen que pensar. Más aún cuando ustedes no han sido los que indicaron el tratamiento. Fíjense que aquí tenemos cultivar sin indicación correcta. Un cultivo sin indicación correcta fue eso, como lo que les digo, de retiro del catéter venoso central y cultivo de la punta. O bien, vamos a policultivar a este paciente, sin ninguna razón.
el paciente está bien y de pronto pues me sale unos glóbulos blancos elevados un día. Y decido hacerle cultivos por todos lados y en algún lado encuentro alguna cosa y le doy tratamiento. Hay que estar claro en cuándo uno indica el cultivo para poder saber qué hacer cuando llega el resultado. Tenemos que saber también cuáles son los microorganismos que muy probablemente están contaminando un área específica del cuerpo, cuando también es una muestra que no debió tomarse. Por ejemplo, cultivar cosas que he visto como que cultivan la punta de la sonda Foley, o cultivar de áreas que no son estériles. Por ejemplo, paciente que tiene un tubo pleural, que ya tiene varios días, lo que está drenando a través del tubo ya no es una buena muestra para decidir un tratamiento. En el momento en que hacemos la punción inicial, el material que se extrae, ese sí es fidedigno porque estamos entrando a un área que normalmente está estéril. O sea, si nosotros entramos al espacio pleural por primera vez, ese es un área donde lo que me crezca allí debe ser patógeno. Si tomé adecuadamente la muestra, porque también hay riesgo de que uno tome una muestra inadecuadamente y contamine con lo que está alrededor. O sea que tiene que haber una sospecha de algo infeccioso para hacer el cultivo. Por ejemplo, la orina, que siempre da problema. Le hacemos un urinálisis a un paciente y el urinálisis sale con muchas bacterias, sale con glóbulos blancos. ¿Qué posibilidades hay? A ver, alguno, no voy a decir a nadie, el que tenga internet, el que pueda decirlo, ¿por qué razones puede salirme un cultivo, un urinálisis con esos datos sin que el paciente tenga infección urinaria? ¿Qué? No escucho a nadie. Disculpe, doctora, no sé si existe la posibilidad de que el envase donde van a tomar la muestra lo hayan manipulado con las manos por dentro y después fue que tomaron la muestra. No sé si eso puede llevar a... Esa podría ser una posibilidad que el que manipuló la muestra la manejó mal. Pero ¿qué sería más común? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Yo diría que utilizar envases que no estén estériles como tales desde un inicio. Más común que eso. Buenas tardes. Siempre se da la indicación de que el paciente tome una muestra de una forma específica, siendo orinando primero un cierto volumen fuera del envase y luego otro cierto volumen dentro del envase. Y pues, si no me equivoco, es por el riesgo de que en lo que es la misma vía urinaria haya alguno que otro organismo que con el primer flujo, primer volumen de líquido, pues pueda aparecer en las muestras. Correcto. O bien también que haya alguna, eso que dices, y eso es muy cierto, especialmente en las muestras de la mañana, de la persona que ha estado mucho rato sin orinar, ha habido proliferación bacteriana en el área y la orina, el primer chorro de orina arrastra todo eso a la muestra. Muchas veces uno recomienda que la persona haga
aseo previo de los genitales, porque hay muchas personas que no se asean adecuadamente, tampoco se limpian adecuadamente y puede haber contaminación fecal en el área. Otra condición que me puede causar que yo tenga muchos glóbulos blancos, especialmente en el caso de una mujer, por ejemplo, es que ella tenga una infección vaginal, por ejemplo, que tenga una infección ya sea bacteriana o que sea por un hongo, y haya muchos glóbulos blancos en el área, y al momento en que tomó la muestra, se contaminó, pero eran por cosas que estaban afuera y no en la vía urinaria. Ok, ya vamos terminando. Entonces, fíjense esto aquí yo les puse, yo no sé si ustedes conocieron a House, porque ustedes están muy jóvenes. House era un médico muy famoso en la televisión, era infectólogo, pero House era infectólogo y si tenía que operar, operaba, se metía al salón de operaciones, hacía cuánta cosa. Entonces House les está preguntando a ustedes aquí con qué lo trataría. Aquí tenemos una Escherichia coli. Es el organismo que más comúnmente se asocia a infecciones de vías urinarias de la comunidad. Y aquí tenemos esto. Entonces es una coli que es sensible a amicacina y a gentamicina, o sea que es sensible a aminoglicósidos, es sensible a ampicilina, es sensible a cefalosporina de tercera, de segunda, de tercera y de cuarta, a quinolonas, a carbapenémicos, no produce betalactamasa de espectro extendido. ¿Cuál antibiótico ustedes utilizarían con ese resultado en un paciente de la comunidad con buen estado general, una mujer joven? De todos esos que están allí, ¿cuál les parece que sería mejor? Y me explican por qué. Nada, no le pueden dar nada. Yo si les hubiera puesto 1R de arriba abajo resistente, yo entendería. A ver. Doctora, una pregunta. Eso de MIC significa concentración inhibitoria mínima, si no me equivoco. Concentración inhibitoria mínima. Bueno, yo diría que... Sí, bueno, yo diría, no sé si me equivoque, me disculpa si lo hago, pero bueno, mientras menor sea la concentración para inhibir, pues sería más efectivo, diría yo. O sea, en este caso, el meropenem o la ciprofloxacina. Me voy a morir. No sé si está en lo correcto. Me voy a morir. Bueno, mira, lo del MIC, que es la concentración mínima inhibitoria, varía de antibiótico a antibiótico. O sea que en este caso, uno lo tiene que analizar por cada antibiótico. ¿Cómo dice que el ertapenem, por ejemplo, aquí está el ertapenem y el meropenem, que ambos están con unos niveles que determinan sensibilidad. Si ya a mí me sale un 1 aquí, ya yo podría decir que hay una sensibilidad disminuida y tendría que buscar, hacer pruebas para buscar carbapenemasas. Yo no puedo comparar, por ejemplo, con que el meropenem tiene 0.25 y la amicacina tiene 2. Entonces, por eso el meropenem va a ser mejor que la amicacina. O sea, no se trata de eso. En este paciente, ustedes ven que es sensible a todo lo que probaron. Entonces, si yo tengo una paciente ambulatoria, una coli sensible a ampicilina es algo que ya no se ve con facilidad. Puede ser sensible a ampicilina sulbactam porque la ampicilina tiene esto. ¿Qué es esto que está aquí que se llama sulbactam? ¿Qué es? Un inhibidor de la beta-lactamasa. Correcto. Excelente. Y eso le devuelve la actividad a la ampicilina. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros tenemos una paciente ambulatoria
con una bacteria que es sensible. O sea, no me sugiere que sea una bacteria del medio hospitalario, es una bacteria que le está causando infección a ella y es de la comunidad, muy probablemente de su propio intestino. Entonces, ¿cuál serían las cosas que yo pensaría para ella? O sea, el meropenem, ¿qué tipo de antibiótico es en cuanto a su manera de administrarlo? Intravenoso, si no me equivoco. Intravenoso, correcto. Entonces, si es una paciente que yo voy a manejar ambulatoriamente, ya un medicamento intravenoso y de tan amplio espectro como el meropenem no es lo indicado porque tengo opciones de menor espectro y que pueden tomarse por vía oral. Entonces, ¿qué otra cosa pues tendría uno aquí? Aquí yo opciones orales tengo varias. Tengo la ciprofloxacina y tengo la ampicilina. Hay algunas otras que no están aquí, por ejemplo, la cefixima, que es una cefalosporina oral, no está aquí en esta porque normalmente no la prueban, no está incluida en esa tarjeta, pero si yo estoy viendo que hay sensibilidad a las cefalosporinas de tercera, también esa podría ser una opción. Siendo sensible a ampicilina, yo puedo también pensar que va a ser sensible a la amoxicilina, aunque no está aquí, porque ustedes ven que es sensible a ampicilina. Entonces son opciones orales que yo podría considerar. Y que serían mejor porque tienen un espectro más reducido, que yo no necesito que sea más grande porque esta coli es bastante sensible. O sea, nunca utilizaríamos esos de tan amplio espectro. El ertapenem es uno que sí se podría usar ambulatoriamente porque se puede usar intramuscular, pero tiene un espectro que es para gram positivos, gram negativos y anaerobios. No cubre pseudomonas, eso es lo que no hace, pero yo no necesito, yo lo puedo usar para manejar pacientes ambulatoriamente, pero otro tipo de pacientes. O sea que aquí yo tendría que buscar el menor espectro porque ya tengo un microorganismo identificado, la dosificación más cómoda, o sea, la pauta tiene que ser oral porque es un paciente que yo voy a ver ambulatoriamente. Entonces, mensaje para llevarse a casa porque ya llegó la hora de finalizar. La principal causa de la creciente resistencia bacteriana a antibióticos es el mal uso de ellos. No es la única, es la principal. Como ya les mencioné, las bacterias están programadas para resistir a los antibióticos y tienen dentro de su código genético factores de resistencia y son capaces de adquirir otras cosas a partir de otras bacterias. Los factores de resistencia se transmiten de bacteria a bacteria entre especies y no es solamente, bueno, este es el factor de resistencia para los betalactámicos, van juntos, van factores, son como unos cassettes donde se van factores de resistencia para quinolonas, para aminoglicósidos, para betalactámicos. Todos somos pecadores, personal de salud, pacientes y público. El personal de salud porque los administra, los pacientes porque los piden, el público porque se anda aconsejando. O sea, todos lo hacemos mal en algún momento. A nivel ambulatorio y hospitalario, los antibióticos son mal utilizados en alto porcentaje de casos. Antibióticos nuevos, no hay suficientes, no tanto como no hay, porque sí hay algunos, pero no están disponibles todos en nuestro medio. Algunos son muy caros, o sea, hay más, la demanda es mayor que la oferta. Y en resumen, las bacterias están ganando la batalla. Y eso era lo último. ¿Qué me quería decir, doctor? Dos preguntitas, acá para que se escuche acá no tener que hablar de eso. Dos preguntitas importantes. Una es de Andrés Aguirre. Andrés Aguirre pregunta, en la práctica clínica, a la hora de prescribir, desde tu experiencia como infectóloga, que vas a prescribir un antibiótico o quieres prescribir un antibiótico para un paciente que sospeches una enfermedad con un agente bacteriano, ¿cuál sería tu proceder? ¿Qué tipo de estudio previo haces si consideras que el antibiograma es siempre necesario o qué abordaje le das tú como infectólogo para determinar si hay resistencia en ese germen que está causando la infección? Una de las cosas que hay que conocer
cuando uno va a prescribir es la epidemiología local. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con un cuadro que es una infección urinaria, pienso cuáles son los agentes más frecuentes de infección urinaria en el medio donde yo trabajo y cuál es su perfil de sensibilidad y resistencia. Y con base a eso uno puede hacer una suposición muy aproximada para iniciar el tratamiento empírico. Cuando son pacientes que su estado general es bueno, muy probablemente uno no necesite hacer un cultivo. Sin embargo, sí se necesita darle seguimiento al paciente. Yo pienso, bueno, esta paciente, como el urinálisis que les mostré anteriormente, que lo que tenía era una coli muy sensible. O sea, digamos que mi paciente tiene un cuadro de infección urinaria y yo le indico un tratamiento que puede ser un trimetoprim sulfa, puede ser una amoxicilina o puede ser una cefalosporina, por ejemplo, una cefixima. Y la paciente debe mejorar. La vuelvo a ver en unos 5 días o 7 días, o me comunico con ella de alguna forma, y me intereso por saber cómo está. En el caso de que la paciente no está experimentando mejoría, yo ahí tengo que sospechar que no pegué con el antibiótico que le di y que puede haber algún otro patógeno involucrado. Hay casos en los que las pacientes, por ejemplo, mujeres jóvenes en edad fértil, pueden tener otros patógenos diferentes de gram negativo, pueden tener un estafilococo saprophyticus, que es un gram positivo y que yo no le pegaría por ejemplo, con una amoxicilina. Entonces, en ese caso, pues uno ya ahí sí tendría que hacer un cultivo. O, por ejemplo, que ya me llega una paciente que ha recibido varios tratamientos, ha sido manejada por varios médicos y me la mandan a mí porque ha tenido, recurre. Entonces, en ese caso, uno haría el cultivo. Y a la vez se investigarían otras cosas, porque puede haber alguna condición anatómica que esté predisponiendo que esa paciente esté desarrollando infecciones a repetición, a pesar pues de haber recibido el tratamiento adecuado. Cuando uno conoce el tipo de patología, es muy frecuente que sea producido por X microorganismo, no siempre va a ser necesario hacer el cultivo. Va a depender de los recursos que uno tenga. No siempre donde uno está trabajando tiene la posibilidad de hacer cultivos. Aparte de todo, en el contexto del paciente en una atención, una clínica de pacientes ambulatorios, vamos a tener el problema de que el cultivo se hace y de eso demora días. Entonces, yo necesito tener un tratamiento para que el paciente se lo lleve. Si ya es en el ambiente hospitalario y es un paciente más grave, entonces allí sí cambia un poco. Porque si yo tengo un paciente que está llegando con un cuadro séptico al hospital, necesito tomar cultivos para no perder la oportunidad de captar ese microorganismo antes de que yo inicie con los antibióticos. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, uno va a decidir cuándo se necesitan más estudios o cuándo no se necesitan. Con lo del paciente séptico y la toma de cultivos, siempre es importante aclarar que la toma de los cultivos no debe atrasar el inicio de los antibióticos. Sin embargo, son cosas que se pueden hacer simultáneamente y vamos a tener mucha información. Todos sabemos que cuando se toman cultivos, luego de que el paciente ya está recibiendo antibióticos, hay un riesgo de que el cultivo me salga negativo, siendo que el paciente sí tiene alguna infección bacteriana. Ahí en ese caso también yo creo que vale la pena reafirmar para todos que
como el cultivo no sale inmediatamente, sino que demora, generalmente uno usa el resultado del cultivo y el antibiograma es para afinar el tratamiento antibiótico que ya uno puso empíricamente, pensando, como dice la doctora Gutiérrez, en aquellas opciones epidemiológicas, conociendo la epidemiología local de donde trabajamos, nosotros iniciamos un tratamiento empírico, pero en aquellos casos graves o en el hospital generalmente usamos el resultado de cultivo y el antibiograma es para afinar el tratamiento, para ver si podemos bajar un escalón o tenemos que ajustar el tratamiento antibiótico y darlo más dirigido a lo que realmente tiene el paciente. Entonces hay que entender, como toda herramienta uno la tiene que saber utilizar, tanto la herramienta del cultivo como el antibiograma hay que aprender a utilizarlo. Hay otra pregunta, solamente son dos, y otra pregunta importante de Jonathan Espinosa, que pregunta: ¿qué tanto potencial piensas tú que tiene el desarrollo de los tratamientos a base de fagos para compensar un poquito que estamos perdiendo la batalla acá con los antibióticos? Lo de los fagos es una de las líneas que también se está tratando para tratar de evitar que el desarrollo tan temprano de resistencias a los antibióticos. En realidad es una de las muchas líneas que se están intentando. Todavía está en unas fases muy preliminares que no serían como extrapolables a gran escala o a la atención clínica en este momento, pero definitivamente que son cosas que uno puede estar considerando para el futuro. Hay algunos otros antibióticos que en la actualidad están utilizando otras metodologías y ya están en el mercado, que exploran diferentes estrategias atacando el metabolismo de las bacterias. Por ejemplo, estos que se les considera como sideróforos, que capturan el hierro, con lo cual que la bacteria necesita para sus procesos, y con ello pues van atacándola aparte de su mecanismo basal. Otro, volver a utilizar antibióticos que ya teníamos y que tenían mucha efectividad, combinándolos con inhibidores, por ejemplo, inhibidores de beta-lactamasa. Las beta-lactamasas en realidad en la actualidad son el mayor problema de resistencia que tenemos. Y utilizando un antibiótico que tenía un amplio espectro y lo acompaño con un inhibidor de beta-lactamasa, le recupero actividad, y en esa línea se está trabajando, que es más barato también trabajar sobre una plataforma que ya se conoce. Entonces, si hay algunas otras cosas que ustedes tienen que pensar y que deben llevar a la casa, el hecho de que yo tenga un cultivo en la mano no me indica que necesito dar necesariamente un tratamiento. Que cuando ustedes manejen, cuando ustedes indiquen un cultivo, tenga una razón de ser, que ustedes están investigando algo preciso para que cuando tengan ese resultado sepan qué hacer con eso. Vigilar, conocer cuáles son las realidades de su área. Nosotros siempre tenemos que manejarnos por lineamientos, por guías clínicas, pero son guías clínicas que rara vez surgen de donde nosotros estamos trabajando y más bien vienen de Estados Unidos o vienen de Europa o vienen de Sudamérica, en donde tienen realidades diferentes a la nuestra. No son los mismos patógenos. Cuando uno analiza epidemiología bacteriana de la región, yo puedo tener muchas diferencias con respecto a México, por ejemplo, con respecto a Guatemala o Costa Rica, que está aquí al lado. Y nosotros tenemos que utilizar nuestra información local, que no siempre es tan fácil de obtener. Una de las cosas que el médico debe hacer es comunicarse con el laboratorio. Cuando trabajen en hospitales o si trabajan en un centro de salud, en una policlínica donde hay laboratorio de bacteriología, tienen que acudir y saber. El tecnólogo los puede ayudar. Y ustedes tienen que saber cuáles son los resultados, cuál es lo que más se maneja en el área. Y eso también es un muy buen motivo de investigación.
para que ustedes lo puedan hacer. Información que normalmente no tenemos. Se carece a nivel primario de saber, por ejemplo, cuál es la principal causa de infección de vías urinarias en los pacientes que van al centro de salud de Las Lomas, no lo sabemos. No es una información que alguien recopile. Sin embargo, ayudaría mucho al médico que trabaja en Las Lomas para poder prescribir con más precisión. Bueno, queremos darle las gracias a la doctora María Eugenia Gutiérrez por esta presentación del día de hoy. Yo espero que la hayan aprovechado. Realmente este es parte muy importante de lo que ustedes tienen que dominar como médicos de atención primaria. Fíjense, el último comentario de la doctora, me quedo con eso. Muchas veces no sabemos qué tenemos en la atención primaria, pero es que no tenemos aquí en la región, eso es un déficit importante. Nosotros no tenemos una instalación que tenga laboratorio de microbiología. La primera instalación de atención primaria que lo está desarrollando es el CAPSI de Volcán. Ninguna otra, y no hay tampoco un laboratorio con bacteriología de referencia regional. Si yo quiero mandar un cultivo, tengo que pedir el favor en el Hospital Ovaldía que me lo realicen. Imagínense, eso es todo un proceso, todo un problema. Eso tenemos que mejorarlo como región y obviamente al conocer mejor la epidemiología vamos a poder manejar mejor los antibióticos. Aparte de eso, ustedes se dan cuenta que el abordaje clínico siempre es importante. Ya habíamos hablado de las infecciones respiratorias y de la importancia de usar el antibiótico solamente cuando realmente tengamos información clínica que nos permita pensar que podemos estar ante un cuadro bacteriano. Así que muchas gracias, doctora Gutiérrez. Gracias, muchachos. La sesión está grabada, así que la van a tener para volverla a repasar y estaríamos en contacto. Nos vemos por ahí más tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctores. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes.